Hola, estamos en esta nueva sección que va a ser enfocada un poco más a la literatura. En este caso vamos a estar hablando de la literatura española, es decir, la que pertenece a los autores de España, para ser más claros. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a ver qué es o qué consideramos como la literatura. ¿Qué es la literatura? ¿Qué pensás que es? A través de los años, diversos autores se han referido a la literatura como la expresión de, de la esencia del corazón humano. Más allá de las temáticas a lo largo de la historia, eso es lo que bueno, han concluido. Otros coinciden en que la literatura da otras versiones de la realidad y que al mismo tiempo el autor le regala al lector lo mejor que tiene de sí mismo. Hay quienes afirman que la literatura nos libera, que la literatura nos salva. Hay quienes consideran a la literatura como una compañía y hay quienes simplemente se identifican con la historia, con los personajes, con alguna característica, pero también hay quienes aseguran que la literatura es libertad. Para conocer un poco lo que es la literatura española, tenemos que viajar y vagar también un poco desde el principio, desde los principios. En todas las líneas del tiempo que encontremos de la literatura española, vamos a encontrar como la primera etapa como la Edad Media, la literatura de la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo XV, obviamente después de Cristo. Como conocemos de todas las literaturas universales, sabemos que los principios de la literatura suelen ser de carácter oral. En este caso, los más comunes son los rezos, las leyendas, los mitos, y la mayoría casi siempre son anónimos, populares, es decir, creados por el pueblo, y obviamente que se transmitían de generación en generación, como funcionaba con los mitos y las leyendas. Una de las primerísimas para ir al hueso, es decir, las primeras manifestaciones que se dieron en la literatura española, se dieron en la península, más exactamente en Canarias, cuando el estrato social estaba dividido en nobles, en el clero y en el pueblo llano, que estaba dividido entre los campesinos y los artesanos. Y en la mayoría de las literaturas encontramos que al menos las primeras aluden a temas religiosos. ¿Qué pasa con la literatura española? Pasa lo mismo. Se gesta y se mueve desde los monasterios. Y tenemos ahí a los más conocidos, los llamados copistas, que eran los primeros en copiar o poner por escrito, sentar por escrito todas las creaciones orales o populares. Bueno, ahora sí, vamos a identificar cuáles son las primeras. Las primeras son las jarchas, de carácter, obviamente, lírico, que son las primeras obras de la mayoría de las composiciones literarias. Tenemos también el mester de juglaría, que eran los juglares que contaban las historias cuando iban al pueblo y la cantaban, o tenemos el mester de clerecía, que eran los clérigos que se ocupaban de escribir con respecto a lo religioso, a lo moral. Y a continuación ya avanzamos un poco más en la historia y tenemos algunas, por ejemplo, obras representativas del mester de juglaría. Tenemos al más conocido, Mío Cid, o el Cantar de Mío Cid. El mester de clerecía tenemos el Libro de Buen Amor, obra tan reconocida del arcipreste de Hita, que era la labor de Juan Ruiz. Y después el Libro de los Ejemplos, de don Juan Manuel, o también conocido como el Conde Lucanor y Patronio. A continuación tenemos como otra composición u otro autor
representativo de la Edad Media en España, que es las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y entre el siglo XIV y XV encontramos mucha producción de romances, por lo tanto se hace una agrupación, a continuación, no en el mismo momento, se hace una agrupación de todos esos romances en el conocido romancero. A continuación tenemos un movimiento llamado el Renacimiento, que obviamente no solamente abarca la literatura, sino muchas de las otras artes, que se da a partir del siglo XVI en España, aunque sea un movimiento italiano, obviamente, y las obras representativas que encontramos acá. En la lírica tenemos las églogas y los sonetos de Garcilaso de la Vega, me estaba olvidando. Y en la novela, pero no cualquier novela, sino la novela picaresca, tenemos al Lazarillo de Tormes, que obviamente no tiene autor. Porque bueno, si lo leen van a entender por qué el nombre del autor no está presente. Y ya en el siglo XVII vamos al gran movimiento artístico que es el barroco. Bueno, hermoso en sus dos ramas del culteranismo y el conceptismo. En el culteranismo tenemos a Quevedo y en el conceptismo tenemos a Góngora. Dos obras literarias, líricas, maravillosas, es decir, sus obras, no ellos son autores. Así que eso era en la lírica. Después, en el Teatro Nacional tenemos a el gran Lope de Vega con su obra hermosa Fuente Ovejuna. Y en la novela tenemos al gran Cervantes con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una obra magnífica, una de las más importantes de la literatura española. Luego, continuando, en el siglo XVIII tenemos exactamente un movimiento filosófico que es la Ilustración, que también incide un poco en la literatura. Tenemos una obra representativa de Fernández de Moratín, que es una obra de teatro que se llama El Cid de las Niñas, maravillosa. Luego, a principios del siglo XIX, tenemos el romanticismo. En la lírica del romanticismo tenemos las rimas de Bécquer, muy buenas, y en la narrativa tenemos los artículos de costumbres de Larra. Bécquer más que nada con una rama sentimental y Larra con una combativa de este romanticismo. También a principios del siglo XIX se estaba llevando a cabo también el movimiento del realismo, y una de las obras representativas que le ha subido a este canal es la de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Luego en la generación del 98 tenemos a los escritorios Antonio Machado, Miguel Unamuno y Juan Ramón Jiménez. Bien. En la generación del 27, no, antes estaba la novecentista. Sí, tenemos a literatura filosófica, Ortega y Gasset y León Felipe. Ahora sí, en la generación del 27, a Pedro Salinas y al gran Federico García Lorca. Luego, a continuación y al final de todo, tenemos el posmodernismo, que también es una de las obras que estuve leyendo hace poco, que es la de Safón, la de su saga del Cementerio de los Libros Olvidados, con La Sombra del Viento. Así que bueno, espero poder subirles un poquito de qué se trata cada movimiento y contándoles un poco de las obras más representativas que ya nombré. Espero les guste. Adiós.